Hola, es un gusto nuevamente contar con ustedes en esta nueva edición del programa de crítica y debate del Partido Comunista Ecuatoriano, Sobre la Mesa. El día de hoy tenemos un programa especial. Esta edición la dedicaremos al Manifiesto Comunista al cumplirse 170 años de su publicación. Para ayudarnos a analizar el tema está con nosotros Omar Bonilla, historiador y catedrático universitario. Hola Omar, un gusto tenerte aquí. Hola Alejo, muchas gracias por invitarme a hablar de este tema de tanta actualidad, a mi juicio, y que voy dejando ya sentado desde ahorita. Está bien. Empecemos con el editorial entonces. El 21 de febrero de 1848 sale a la luz en la sede de la Workers' Educational Association un libro que transformaría radicalmente la realidad de miles de obreros a partir de este momento, una proclama política y un programa de acción. El 21 de febrero de 1848, el texto escrito por Karl Marx y Friedrich Engels, bajo el encargo de la Liga de los Comunistas, se publica el Manifiesto del Partido Comunista. Comienza a circular también entre los grupos revolucionarios alemanes. En este folleto, Marx y Engels destacan la necesidad de que los comunistas expongan al mundo entero sus conceptos, sus fines, sus pretensiones de manera clara, concisa y concreta. El texto está dividido en 4 capítulos, el tercer capítulo dividido en 3 acápites. El manifiesto podría definirse como un programa de acción política y de acercamiento directo y transformador con la realidad. Mediante la crítica acertada de los elementos sustanciales del sistema capital, el manifiesto, de manera simple, pero con una gran genialidad y contundencia teórica, expone las causas de la miseria real entre los obreros y explica el porqué de las mismas. Empecemos entonces con el análisis del manifiesto. Omar, ¿crees tú, antes de entrar en el texto, que es importante, a los 169, 170 años de publicación del manifiesto, analizarlo siquiera, darle un espacio en nuestro contenido, no sé, literario, teórico? No, desde luego yo pienso que es muy importante leer el manifiesto, por varias razones. Supongo que vamos a ir tratándolas a lo largo de la entrevista, pero la primera es pensar que solo y exclusivamente en cuanto pieza literaria del género de los manifiestos, las declaraciones y las proclamas, es un libro lindísimo. Es un libro muy bien escrito, con unas metáforas extraordinarias y con un gran estilo, ¿no? Es un texto muy bueno, solo literariamente. Claro, ahora en el tema ya de lo teórico, de allí, lo conceptual. Claro, de allí es que el manifiesto es uno de los pocos libros donde Marx puede desarrollar en algo esta cosa que siempre le preocupó toda su vida, que es hacer una crítica general a la civilización capitalista. Desde muy joven era el proyecto de Marx en discusión, por ejemplo, con la justificación general que hace Hegel de la sociedad capitalista. Entonces, lo que él está buscando es, de alguna forma, subvertir los argumentos de Hegel, pero al mismo tiempo contribuir a la revolución. Y es en el manifiesto donde puedes encontrar más elementos. Puedes encontrar allí no solo este tema tan importante sobre la condición de los proletarios y la condición de los obreros, sino las opiniones de Marx sobre el tema de las relaciones entre hombres y mujeres. Cómo interpreta Marx el precapitalismo, cómo interpreta Marx la ideología, cómo interpreta Marx la tecnología, y una impresionante gama de temas a tratar que solo vas a encontrarlos en este libro y en los manuscritos económicos filosóficos de 1844. Claro, precisamente cuando habla sobre la cuestión del trabajo enajenado y de la alienación en los manuscritos económicos y filosóficos. Claro, del trabajo enajenado, de la alienación, pero bueno, es que habla de muchas cosas, habla del amor, habla de la naturaleza, obviamente de la realización a través del trabajo, del espíritu del hombre, de cómo se va liberando o no se libera a través de la actividad productiva. Y por eso, de hecho, es como que son 2 libros que, o sea, que en realidad lo ideal es poderlos leer juntos, porque de alguna forma, digamos que el vaciado de todas las investigaciones que realiza Marx en este periodo, lo tenemos en el manifiesto, toda la síntesis de los manuscritos filosóficos y económicos, pero además, es un libro que se puede leer con mucha facilidad. Es un libro que es muy ameno en ese sentido. Responde precisamente a este encargo de generar un panfleto, una especie de explicación. También es un panfleto. Completamente sencilla del por qué se dan todos estos mecanismos de sumisión real que los obreros no alcanzan a ver, ¿no? Que no se alcanza a identificar. Es como desenmascarar en clave, no quiero sonar tal vez en clave, pero en clave de obrero, en clave de trabajador común, un montón de elementos teóricos que son de comprensión no tan fácil, ¿no? Que puedes ver
pueden tener miles de interpretaciones. Y sin embargo, incluso incluso a personas que ya han tenido una buena aproximación a temas de filosofía, de economía, de sociología, sigue siendo rico. De hecho, es una de las particularidades del manifiesto. Es un libro que siempre que uno lo lee, le encuentra nuevos detalles, nuevas cosas. Es como que siempre fuese cambiando de alguna forma. Efectivamente, muta a veces. Así es. Entonces, cosas que estaban claras se vuelven un poco más oscuras, cosas que eran oscuras de repente se vuelven muy claras. Entonces, es lo rico, que es algo que siempre uno puede repetir y encontrar nuevas dimensiones. Oye, vamos a volver en un rato a la cuestión del manifiesto. Ahora, Europa en ese tiempo, ¿qué sucedía? ¿Qué veía Marx en lo que escribía el manifiesto? ¿Cuál fue como el contexto bajo el que se escribe y publica posteriormente el manifiesto? ¿Cuáles fueron las cuestiones que llevaron a toda esta condensación de ideas a través de este texto, ¿no? Sí. Bueno, digamos que pensando bradleyánamente, así como en tres temporalidades, nosotros podemos encontrarnos, en primer lugar, en términos económicos, que en Europa se está produciendo una crisis, y una crisis propiamente capitalista, podemos decir una crisis del sistema mundo europeo, del capitalismo, que es un capitalismo ya desarrollado, un capitalismo con fuerzas productivas pujantes, pero un capitalismo que de repente se encuentra asfixiado en la geografía de Europa, ¿no? Digamos que, usando un término del capital, es un momento en que la composición orgánica del capital en Europa ya se ha realizado. La medida de capital europeo está en este momento contenida por sus propias dimensiones, y esto está generando una crisis muy, muy seria. Pero al mismo tiempo, el mismo capitalismo está resolviendo esta crisis a través de desbordarse, de salirse de Europa, de irse para Estados Unidos, de irse para la India, de irse para otros... La nacionalización del capital, son los albores del capital transnacional. Exactamente. Los primeros destellos. Exactamente. Entonces, digamos que es esta característica que por una parte el capitalismo parece agotado, pero al mismo tiempo el capitalismo está teniendo su segundo siglo XVI, lo que permite que haya una mirada tan aguda de Marx y bueno, de varios pensadores y de los mismos obreros y del mismo movimiento, ¿no? Es un momento en el que como que se muestran las costuras que tiene el capitalismo, ¿no? Que se muestran con más claridad hacia dónde va y hacia cómo está. Es una crisis muy particular en ese sentido, y obviamente esta crisis ha generado un empobrecimiento muy fuerte sobre todo el proletariado, pero en general las clases, realmente de todas las clases, incluyendo la burguesía. Entonces, esto nos lleva a una segunda dimensión, o una segunda temporalidad, que es una temporalidad social. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este periodo entre el 44? Es que en toda Europa vamos a tener un periodo de agudización de la lucha de clases, ¿no? Y una serie de revoluciones, que son en realidad revoluciones democrático-burguesas, pero donde el proletariado empieza a participar con su propio, pues por decirlo, programa, o con sus propios objetivos. Que es curioso, que curiosamente también tienen que ver con la democratización, pero es una democratización que va en contra no solo de los terratenientes y de la aristocracia, sino de la misma burguesía. Entonces tenemos sublevaciones importantísimas en toda Europa, ¿no? Sublevaciones que además ya tenían su propia historia, que venían desde la época de las guerras campesinas en Alemania, de los movimientos de las sectas, de todos estos cofradías de las que habla Ike Thompson, pero que en este momento pues tienen muchísima pujanza, ¿no? Y ahí vale la pena ver también una tercera temporalidad, que es la vida de Marx y Engels, ¿no? Aquí lo que vamos a encontrar es que, por ejemplo, Marx tiene ahora sí que la oportunidad de vincularse de forma mucho más orgánica con el movimiento comunista que está surgiendo en ese momento. Claro, la vinculación con los obreros, con las asociaciones de trabajadores es ya mucho más fuerte que el 48. Sí. Y bueno, y Engels, no se diga, Engels de hecho ya cuando estallan las revoluciones termina ubicando los cañones que se llegan a robar los obreros dentro de los barrios de París, donde Engels sí tenía instrucción militar, entonces Engels tiene una participación muy activa. Y unos meses antes están redactando este libro a pedido del movimiento comunista. Por cierto, es simpático el contexto donde lo hacen, no muchos lo saben, pero lo hacen dentro de una cantina que siempre fue un lugar muy querido por los comunistas, no sé si hasta el día de hoy. Puede ser, probablemente todavía se recurre a las cantinas para crear. Pero bueno, entonces vemos que el manifiesto ahora, si lo queremos traspolar, es un contexto que vale ser explicado, es completamente diferente al nuestro, radicalmente
opuesto, si se quiere, a la época en la que vivimos. Ahora tenemos una nueva agudización quizá de las condiciones. Vemos que el capitalismo es cada vez más inhumano, que se agudiza cada vez más este tema de la explotación, de la plusvalía empleada, pero que extrañamente y curiosamente cada vez se critica menos. Así es. Cada vez es menos evidente las condiciones deplorables en las que nos vemos obligados, sometidos a vivir precisamente por este sistema. Entonces, ¿cómo rescatas tú todo este texto de lucha, todo lo que tiene que ver con el manifiesto, todo lo que tiene que ver con un programa de nueva sociedad, con las explicaciones teóricas de por qué sucede lo que sucede? ¿Cómo lo rescatas en este contexto? Obviamente el contexto de Marx era interesantísimo para escribir este libro. Las revoluciones estaban a la orden del día. Se estaba teniendo un nuevo momento completamente revolucionario, pero ¿por qué era? Porque tú lo mencionabas, la burguesía democrática la necesitaba. Ahora la burguesía no necesita esa revolución incesante ya nacida desde el seno de lo social, sino tal vez solo desde el seno del productivo. Sí. Entonces, ¿cómo le damos este sesgo? ¿Cómo retornamos la vista al manifiesto ahora? Que parece que se ha vuelto un poco extemporáneo, si se quiere. Yo creo que una cosa que puede ser un ejercicio que puede ser muy interesante y que además curiosamente es inevitable cuando uno lee el manifiesto, es tratar de leer nuestro tiempo a partir del manifiesto. No solo leer el manifiesto desde nuestro tiempo, sino hacer exactamente el procedimiento inverso. Y bueno, ¿qué es lo que encontramos si es que leemos nuestro tiempo desde el manifiesto? Primero, estamos hablando de un momento en el que el mercado mundial es un hecho, que curiosamente no lo era en el manifiesto. En el manifiesto comenzaba a desarrollarse, pero pensemos que no, o sea, que gran parte de los Estados Unidos seguía siendo precapitalista, que la misma Alemania no es que era una potencia económica, sino era las fábricas estaban en pleno apogeo en Manchester, una cantidad de ducados y de feudos, literalmente. Entonces, digamos que en cuanto a la descripción de qué hace Marx del capitalismo y del mercado mundial capitalista, de alguna forma tiene más sentido hoy que en el mismo periodo de Marx. Esta idea además de una humanidad proletarizada. Piensa en eso, que en esa época realmente el proletariado era una minoría. Ahora la gran parte, o sea, la inmensa mayoría de las personas pues carecen de medios de producción y de alguna forma tienen que vender su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces es un momento de mucha proletarización. Con esta característica que dices, y que eso, bueno, supongo que hablaremos, pero que es una de estas contradicciones, de estos problemas que se encuentran el día de hoy, que es que, aunque se ha desarrollado muchísimo la proletarización, no vemos con tanta claridad un proletariado, ¿cómo decirlo? Un proletariado revolucionario y un proletariado comunista, ¿no? Más que comunista, consciente, podríamos con conciencia de las relaciones de explotación que se dan, con conciencia de las relaciones sociales que se desarrollan bajo el capitalismo, con esta constante crítica hacia las estructuras, incluso, no sé, quizá asumidas como naturalización, la crítica al sentido común, ¿no? Que parecía algo básico hace tiempo y que ahora se ve como un ejercicio bastante difícil. Sí. Ahora, ¿qué sí vemos? Y qué cosa sí es muy interesante y hay que seguirle el paso, de acuerdo al mismo manifiesto comunista además. Sí vemos que esta humanidad proletarizada sí tiene diferentes luchas. De hecho, hay una gran riqueza de luchas, ¿no? Una parte de esta humanidad proletarizada pide más libertad, otra parte pedirá más democracia, otra parte pedirá mejores salarios, otra parte pide, qué sé yo, un medio ambiente más sano, otra parte pide más derechos sexuales. Claro, evidentemente esta secularización tal vez de las esferas de lucha, ¿no? Que de alguna forma, digamos que al movimiento general le dotarían de mucha riqueza, ¿no? Evidentemente. ¿Qué es lo que propone justamente el manifiesto en este sentido? Que habría que precisamente construir principios con base a todas estas luchas que tiene la humanidad proletarizada. Eso lo dice Marx tal cual. Los comunistas no se presentan como una única verdad y exclusiva frente a todas las luchas del proletariado. El romper la visión mesiánica quizá que acosa a la izquierda un poco. Entonces no es que uno va a llegar mañana, que por cierto es 8 de marzo, va a decirles, ¿saben qué? No, compañeras. Su lucha feminista no es importante. Ínquense ante la lucha de clases.
Claro. Sería una estupidez, y además... No, y hay gente que lo hace, y precisamente por eso son así es. las trabas Sí. a todo el desarrollo, ¿no? de la organización, si se quiere. Al contrario, lo que está proponiendo Marx, y yo creo que en esto hay mucha riqueza de nuevo de este programa, es que el manifiesto lo que va a hacer es apoyar todas estas luchas que se están dando, estas luchas dispersas, comprenderlas y tratar a partir de allí de ir construyendo una perspectiva global, una perspectiva anticapitalista. Una visión más relacional de las luchas y entender que todos estos problemas, quizá, bueno, tampoco quiero echarle la culpa de todos nuestros males del capitalismo, como buen sociólogo quizá diciendo, todo es una construcción social. Tampoco podemos satanizar al sistema diciendo, bueno, todo es culpa del capitalismo, ¿no? Sin duda el capital ha desarrollado incesantemente también instrumentos de producción que nos permiten tener una vida más cómoda. Sí, desde luego. De hecho, sí. ¿Cómo retornar hacia esa crítica al capitalismo desde los propios elementos del capitalismo y usando el manifiesto, que es algo que se menciona también ahí, la revolución incesante de las maneras y formas de producir? No, desde luego, ¿no? Entonces, el asunto es... ¿Cómo retornar al manifiesto desde el capitalismo? ¿Cómo usar todas estas críticas en contra para demostrar que simplemente son las manifestaciones objetivas de lo que Marx describió? Creo que la clave se encuentra de nuevo en la idea de la unidad del proletariado, ¿no? O sea, solo a partir de reconocer las diferentes formas en las que estamos siendo agredidos por el capitalismo en general y las mismas posibilidades que tenemos a partir de este gran desarrollo que se ha conseguido en esta sociedad burguesa, ¿cómo vamos a subvertir este monstruo? ¿Cómo vamos a poner de pie, a poner sobre sus pies a la misma sociedad? ¿No? Por allí creo que son los elementos claves que va a encontrar Marx. Claro, evidentemente. Bueno, ya para ir concluyendo, porque se va terminando el tiempo del programa, hablemos un poco sobre esta noción de propiedad privada que aparece en el manifiesto, que es súper interesante, ¿no? Esta crítica tan de meme, si se quiere, bueno, si eres comunista, no sé, quítale el wifi, la contraseña a tu wifi. No, pues comparte tu cepillo de dientes. Exacto, comparte tu cepillo de dientes. Entonces, ¿cómo clarificar un poco esta noción de propiedad privada y propiedad personal que sí aparece expresada en el manifiesto, ¿no? Sí, claro, no, de hecho es una de las principales críticas que se hace, que tiene que ver con la escasez de bienes y con esta idea de que, bueno, sí, vamos todos a usar saquillos y vestir de negro. Sí. Que es algo que la sociedad burguesa se ha cansado de decirnos y que curioso y que desgraciadamente... no se cansa de replicarlo. Y que desgraciadamente también ocurre, o sea, y que en algunos experimentos llamados socialistas, pues que esta pesadilla que ha vendido la sociedad burguesa se ha vuelto realidad. A lo que preocupa a Marx, y lo dice con claridad, no es tu pequeña propiedad individual, no es tu cepillo de dientes, no son tus calzoncillos, no son tus bienes personales, sino son realmente los grandes medios de producción, la gran industria, las fábricas, los medios de transporte. En esa época serían los ferrocarriles, en esta época pensaríamos más, no sé, en los barcos, aviones. Todos estos elementos que de alguna forma fueron producidos socialmente, ¿cómo pueden retornar a la sociedad? ¿No? ¿Cómo se puede garantizar el control de la humanidad en su conjunto de estos medios de producción y de forma inmediata de las personas que están trabajando sobre estos, ¿no? Entonces, lo que está pensando Marx es que esta riqueza tiene que repartirse, ¿no? Esta fuente de riqueza es lo que tendría que repartirse. No la escasez, no la miseria, no la pobreza. La idea no es que todo el mundo se proletarice. Exacto, la idea no es repartir pobreza, sino repartir la riqueza socialmente generada. Entonces, una cosa maravillosa es que... Parece muy simple, pero... Sí. Algo que es maravilloso es que es muy interesante porque lo que busca el proletariado de alguna forma es superar su condición proletaria. No es proletarizar a las demás clases y volver proletarios a los campesinos y a los burgueses y volver proletarios a la clase media y a la pequeña burguesía, sino al contrario, acabar con este sistema donde unas personas están destinadas toda su vida a producir para otros una riqueza que no van a poder acceder. Claro, efectivamente, dices la crítica, como que no que los comunistas quieren que todos vivamos pobres y vivamos comiendo, no sé, cebada y un poquito de carne al mes. Así es. Otra cosa que me parece súper interesante y que... Bueno, a mí sí me gusta la cebada.
No sé, el arroz de sábado. Pero sí, o sea, digamos, una vez al mes, dos veces. Claro, quizá dos lunes al mes, Dos lunes, un sí. poco de sopa. Otra de las cuestiones que es interesante criticar de las críticas que se hacen al comunismo, ¿no? Ya esto de los erróneas lecturas del manifiesto, es el uso de los aparatos o de la tecnología que produce el capital. Bueno. Mira, ahí hay un tema que sí, ese es un tema interesante, porque en efecto, en la época de Marx, podríamos decir que la tecnología tenía un carácter menos sometido al capitalismo. ¿Me explico? Sí. O sea, si hay una revolución, Dios quiere que ocurra en Estados Unidos, creo que no bastaría cambiarle el nombre a la Coca-Cola y ponerle de nombre Marx Cola, o no sé, Lenin Cola, ¿no? O sea, me explico, hay determinados, o sea, lo que sí hemos visto en el siglo XX es que hay determinados valores de uso que de alguna forma son nocivos para el cuerpo, nocivos para el ambiente. Entonces, una de las tareas que tenemos ahora, las personas que reivindicamos el pensamiento de Marx, que nos llamamos comunistas o comunitaristas, o como queramos, es pensar al mismo tiempo cómo recuperar las fuerzas productivas y al mismo tiempo ir suprimiendo de ellas poco a poco su carácter nocivo, ¿no? De hecho, el mismo Marx sí tiene presente que estas fuerzas productivas no son necesariamente, no son imparciales, pues, propiamente, son fuerzas productivas capitalistas que sirven para producir de la manera, exacto, sí. para producir Ahora, de todos modos, con estas mismas fuerzas productivas se puede ir pensando lentamente en una transición. De hecho, el concepto de dictadura del proletariado no supone tanto un régimen dictatorial donde nos vamos a vengar de todos los países. Es un concepto de transición, una etapa en la que el proletariado va asumiendo que no se necesita de un Estado rector. Y sobre todo en el tema de fuerzas productivas, es el momento en que se va a establecer la transición de fuerzas productivas a fuerzas productivas, qué sé yo, con un carácter menos nocivos, menos basados en el patrón que impusieron Rockefeller y Ford, menos una forma de producir, menos plásticas, qué sé yo. Por allí vería. Pero sí, de las críticas creo que esa es de las que claro, de las podrían... que más se punzan. Sí, a mi juicio iría por allí. Bueno, en todo caso se nos ha acabado el tiempo del programa. Omar, muchas gracias por estar aquí. ¿Alguna conclusión final que quieras dar, apreciación? Pues yo quisiera de nuevo invitar a que se lea el Manifiesto del Comunista y que se lean las obras de Karl Marx. Creo que a veces en la izquierda tenemos el déficit de que nos gusta mucho la identidad, nos gusta el color rojo, nos gustan los símbolos, nos gustan las canciones, pero a veces somos un poco reticentes a la lectura de las obras que para estos autores, para el mismo Marx, eran fundamentales, porque finalmente la revolución se llega a través de la conciencia, de la lucha de clases, pero una lucha de clases en que somos conscientes de las diferentes formas de sometimiento que nos presenta el sistema. Efectivamente. Y bueno, con esta conclusión nos despedimos. Les agradecemos por vernos y los esperamos en una nueva edición de nuestro programa Sobre la Mesa. Muchas gracias.